La comunicación se llama la dimensión constitucional de la figura del guarda de hecho hacia la plenitud de la tutela judicial efectiva en personas con discapacidad y la presenta María Dolores Montero. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación y, por supuesto, a los organizadores del Congreso por darme la oportunidad de hablar de la comunicación que tengo hoy aquí preparada. Como pone ahí, bueno, mi nombre es María Dolores Montero, vengo de la Universidad de Córdoba y de lo que vengo a hablar es la perspectiva constitucional, porque yo soy constitucionalista, del ámbito de la discapacidad, para luego, finalmente, acabar hablando un poco de lo que sería la configuración de la tutela judicial efectiva en relación con la nueva reforma que ha supuesto la Ley 8/2021 con la figura del guardadecho. Bueno, he querido en primer lugar dejar esta frase, que es la frase que aparece en la página web del propio Congreso, porque me ha gustado bastante, porque creo que expresa muy bien todo lo que yo voy a decir en este tiempo del que dispongo. Al final, todo va encaminado a conseguir esto. Dice, la discapacidad no impide a las personas ejercer sus derechos. Son la discriminación y las barreras impuestas las que limitan su participación en igualdad. Desde el punto de vista del derecho constitucional, de nuestra Constitución, al final lo que se persigue es la dignidad de la persona, independientemente de las consecuencias, las circunstancias y las particularidades que tenga, que por supuesto hay que tenerlas en cuenta, pero tienen que actuar en condiciones de igualdad y sin que haya discriminación. A mí siempre en clase me gusta explicar a mi alumno y a mi alumna, el concepto de igualdad no es todos somos iguales y ya está. Todos somos iguales, pero a los iguales hay que tratarlos iguales y a los desiguales, los que tengan algunas circunstancias o capacidades diferentes, hay que tratarlos según esas capacidades, porque si no, entonces sí estaríamos dando lugar a la discriminación. Bueno, supongo que sabréis que nuestra norma principal, que es la Constitución española, el artículo que regula lo que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad, el artículo 49, y actualmente está en trámite una posible reforma de este artículo, que creo que ya es hora, porque, bueno, ahí lo podéis ver, hace una alusión un poco de sentido peyorativa a referirse a las personas con discapacidad, utilizando términos como disminuidos. Pero no solamente este artículo, podríamos decir, aunque sea el expreso que habla sobre discapacidad, no es el único que hay en nuestro texto constitucional que habla sobre cuestiones que vinculan a personas con discapacidad. En primer lugar, también podemos encontrar el artículo 10, que es como ese artículo base de todos los derechos fundamentales que aparecen en la Constitución, que es el que nos habla de que la finalidad es la dignidad de la persona como fundamento del orden político y la paz social. Se tiene que buscar, sea el derecho fundamental que sea, la dignidad siempre de la persona. Y luego los dos principios, los dos derechos o principios relacionados con la igualdad, que he dicho que al final, fin último, el faro hacia el que se tienen que dirigir los poderes públicos. Por un lado tendríamos la igualdad real o material, que es la del artículo 9.2, y luego la igualdad que se conoce como formal o ante la ley del artículo 14. En el 9.2, la igualdad real, a mí me gusta en especial este artículo porque el artículo 14 dice, sí, todos somos iguales ante la ley. Bueno, sí, pero hay que hacer algo para que eso se consiga. ¿Y dónde se consigue eso? En las políticas públicas, en el artículo 9.2, en la igualdad real o material, que tendría como una perspectiva, una vertiente positiva y otra negativa. La positiva sería hacer todo lo posible, los poderes públicos están obligados constitucionalmente a hacer todo lo posible para conseguir una igualdad real y efectiva de las personas. Un ejemplo para el ámbito de las personas con discapacidad, pues podría ser una serie de reformas normativas, que son las que ahora voy a enumerar, pues, por ejemplo, lo que tiene que ver con la educación, con la integración en los centros ordinarios de personas con necesidades educativas especiales, o la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General del año 2018,
que por fin eliminó esa particularidad que seguía existiendo hasta 2018, que eso fue antes de ayer, donde no se permitía el voto a personas con discapacidad intelectual o que tuviesen en un centro psiquiátrico. Entonces, esas son cuestiones que precisamente se hacen, se reforman normas para que los poderes públicos hagan todo lo posible por garantizar la igualdad de todas las personas atendiendo a sus circunstancias o características. Y luego la parte negativa, que es un poco lo que no ha hablado antes el ponente, por ejemplo, serían todas aquellas normas, sobre todo de ámbito municipal, que eliminan todos los obstáculos, remover los obstáculos que impidan o dificulten que esa igualdad sea real. Todo lo que tiene que ver con barreras arquitectónicas. Yo que vengo de Córdoba, allí no hay metro, hace mucha calor, pero no hay metro. Yo cuando he venido aquí, que he venido en metro, lo primero que me para pensar es la cantidad de escaleras y la barrera arquitectónica que una persona en silla de ruedas pues, podría, por ejemplo, tener. Pues ya ahí no está permitiendo la igualdad real, los poderes públicos. ¿Tienen que hacer algo? Sí. El proyecto de reforma, que todavía no se ha aprobado, también aquí quiero decir que es un poco complicado porque en España se ha reformado la Constitución solo 2 veces. Parece que cuesta mucho reformar la Constitución. Esto puede ser una de las pocas medidas que prácticamente sí hay un consenso entre los diferentes partidos de la oposición. Es verdad que hay cierto temor a que se abra el melón de la reforma constitucional, pero bueno, se ve que por ahora pinta bien porque hay algo en común, que es que el término disminuido en el año 2023, hombre, habría que superarlo. Y no solamente eso, sino también cambiar ese modelo propio de constituciones de la posguerra, que era como un modelo de tratar la discapacidad como de tipo asistencial, cuando lo que queremos es un modelo social. Y por supuesto adaptándolo siempre a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York. Estos son, por ir ya terminando, un poco la reforma, el trámite parlamentario actual de esta reforma constitucional, que esperamos que vea la luz, porque se empezó a hablar de esta reforma en el año 2018, pero luego, por un lado, hubo convocatoria de elecciones en el 2019, que luego se volvieron a repetir. Todo esto paraliza siempre las reformas legislativas. Luego, cuando se vuelve a retomar, viene la pandemia y cuando hay pandemia nos dice la Constitución que no se puede reformar la Constitución. Otra vez paralizada la reforma. Y ahora ya, por lo menos ese anteproyecto de ley del 2018 para reformar la Constitución, el artículo 49, ya es proyecto de ley, ya queda poco. Como digo, por citar algunos ejemplos de reformas que se han hecho en los últimos años, precisamente para conseguir esa dignidad de las personas con discapacidad, esa igualdad, pues tenemos la LORES, para garantizar derechos a participación política de todas las personas, la Ley Orgánica de Educación del año 2020, que propugna la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales en colegios ordinarios. Esto también genera un poco de polémica entre padre y madre, algunos que están más a favor de que se siga la dirección de que se apueste por centros de educación especializada y otros que no, que prefieren que estudien los alumnos con algún tipo de discapacidad o de necesidad educativa especial en centros ordinarios. Y luego, por último, en el ámbito ya más procesal y que estaría vinculado con el que es derecho a la tutela judicial efectiva, el artículo 24, también derecho fundamental, la nueva figura del guarda de hecho, que lo que hace, lo que se pretende con esta nueva reforma es priorizar las preferencias y los deseos de la persona con discapacidad, escucharla en los procesos judiciales, cosa que hasta ahora no pasaba. De hecho, se priorizan todo lo que sean medidas voluntarias para que se le apoye a esta persona con discapacidad en detrimento de lo que eran las medidas judiciales. Se desjudicializa la vida de la persona con discapacidad, por supuesto, dejando los casos en los que sea necesario, pues sí, pero en principio se debe de escuchar a la persona con discapacidad, porque al final, ya no solamente en el ámbito de un juicio oral, sino también em, todo lo que tenga que ver con sacar dinero del banco, sus gestiones diarias. Pues esta persona, la figura nueva del guardadecho, permite que una persona que suele hacer
normalmente un familiar, una persona muy allegada, pues gestione este tipo de cuestiones diarias, incluso podría llegar a darse representación de la persona con discapacidad. Por lo tanto, estaríamos así garantizando también el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva de la persona con discapacidad, porque no hay que olvidar que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no es que tenga derecho a un juicio con toda la garantía, sino también a todos los medios y recursos necesarios para que se produzca. Y el guarda de hecho, pues precisamente ha venido a ser una persona de confianza y para la persona con discapacidad que él mismo o ella misma dice que quiere esa persona. Y bueno, en principio yo creo que ya ha terminado, no sé. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Ha ido muy rápido. No, pero muy bien. Gracias por esta fase final del día, siempre es complicado. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. La siguiente comunicación es de Aitana Torro Calabuch. Mm, y bienvenida. El título es La integración de las mujeres inmigrantes con discapacidad en el ámbito de la salud. Bueno, buenas tardes. Bueno, igual que el anterior ponente, también muchas gracias a la organización por la acogida. Y bueno, como indica el título de mi presentación, lo que voy a hacer es hablar sobre la cuestión de la integración de las mujeres inmigrantes con discapacidad en el ámbito de la salud y ver cómo interactúan las políticas de integración con el derecho a la protección de la salud y los obstáculos que se interponen para su plena garantía. Y quería comenzar con esta frase de Judith Butler que dice que la vida se cuida y se mantiene diferencialmente y existen formas radicalmente diferentes de distribución de la vulnerabilidad física del hombre y de la mujer a lo largo del planeta. Entonces, bueno, los cuerpos migrantes, los cuerpos feminizados y los cuerpos con discapacidad pertenecen todos estos a la categoría de corporeidades que están que sufren un sinfín de violencias debido a la intersección que existe entre discapacidad, origen migrante y género, ¿no? Entonces les expone pues, a un alto riesgo de encontrarse en una situación de exclusión social, al igual que de sufrir discriminación interseccional. Entonces, bueno, siendo conscientes de ello, la Estrategia Española sobre la Discapacidad de 2022 a 2030 tiene en cuenta en varios de sus retos o objetivos la cuestión de la interseccionalidad. ¿Y qué entenderíamos por discriminación interseccional? Pues bueno, la Ley 15/2022, en su artículo 6, la define como bueno, esta acumulación de factores que se potencian y dan lugar a un nuevo tipo de discriminación. Bueno, dicho esto, vamos a ver qué es lo que sería la integración como tal, y a pesar de que existe cierta controversia en cuanto a pues, una manera de definirlo de manera concreta, hay una definición que es bastante genérica, que es el proceso a través del cual uno o una se convierte en parte aceptada de la sociedad, ¿no? Entonces, para que un proceso de integración resulte exitoso, tiene que pues, reunir una diversidad de características, debe ser un proceso bidireccional, en el sentido de que tanto la sociedad como las personas que pretenden o buscan esa aceptación han de actuar, ¿no? Ha de ser una cuestión recíproca. También debe ser multidimensional, en el sentido de que pues, diversos agentes a escala pues, multinivel, desde a nivel local, supranacional o estatal, han de poner en marcha acciones que afecten a una diversidad de ámbitos y cuando se está hablando también de cuestiones de inmigración, también ha de adoptar una perspectiva intercultural, ¿no? Entonces, que habrá pues, canales de diálogo entre diferentes culturas con el fin de que no se caiga en una lógica así pues, asimilacionista. Y la integración pues, puede actuar en diversos ámbitos y uno de los ámbitos sería la estructural, que es la que busca pues, conectar a los sujetos con las instituciones sociales básicas, con el fin de que adquieran calidad de miembro en la sociedad. Y esta integración estructural se asienta sobre diferentes ejes: salud, educación, vivienda y empleo. Y de hecho, bueno, tanto la estrategia española para las personas con discapacidad y el plan de acción de integración e inclusión de la Unión Europea tienen en cuenta la cuestión de la salud cuando se está hablando de inclusión social y participación. En cuanto a la salud, bueno, hay factores tanto externos como internos que van a influir en la cuestión de la salud. Y dentro de estos factores externos estarían lo que se denomina los determinantes sociales de la salud,
que se pueden dividir entre los determinantes estructurales, que serían cuestiones como la etnia o el género, y luego están los determinantes que son intermedios, que sería, por ejemplo, el acceso al sistema de salud o la cohesión social que exista en una comunidad. Por lo tanto, bueno, la idea que quiero resaltar es que existe una relación de interacción mutua entre el estado de salud y la inclusión social de un colectivo o de unas personas, ¿no? Entonces, el hecho de que se cuente con un estado de salud perjudicado va a mermar la capacidad de participación social, y a la vez el hecho de encontrarse en una situación de exclusión social también va a perjudicar al estado de salud. Y a continuación voy a entrar en lo que será el núcleo de la presentación, que son los obstáculos, tanto a nivel legislativo como a nivel social o cultural, que se interponen a la hora de garantizar el derecho a la protección de la salud de las mujeres inmigrantes con discapacidad. Y en primer lugar, yo creo que es importante resaltar la cuestión de la situación administrativa irregular, porque desde 2018, desde la reforma de 2018, sí que es verdad que no es, no es un obstáculo como tal el tener acceso a la atención primaria, bueno, a la atención en general, atención sanitaria, pero evidentemente lo dificulta. De hecho, el último informe de Yo Soy Sanidad Universal de 2022 decía que, bueno, denuncia diversas cuestiones, como por ejemplo las largas listas de espera para obtener cita previa, también la externalización que se hace o se realiza en, por ejemplo, comunidades como Cataluña, que se deriva a ONGs como Cruz Roja porque no, los poderes públicos no dan abasto. También pues que el empadronamiento perviva como una vía de acceso a la atención sociosanitaria, sabiendo todas las trabas y obstáculos que se pueden interponer para llegar a poder estar empadronado o empadronada. Y por otra parte, en la cuestión de los familiares, bueno, los ascendientes reagrupados y reagrupadas, la problemática que se plantea es que para ser reagrupado se necesita suscribir un seguro médico. Entonces, esto va a afectar en dos sentidos a las mujeres inmigrantes con discapacidad, porque por una parte hay una gran mayoría de mujeres o una mayoría en los familiares reagrupados, y por otra parte, bueno, se ha denunciado diversas veces el hecho de que el contar con algún tipo de discapacidad puede suponer pues, la imposición de un precio más alto de los seguros médicos, o también incluso pues, el motivo de rechazo. Luego, en cuanto a bueno, las prestaciones sociales de la seguridad social, la ley solo permite que las personas extranjeras que no tengan permiso de residencia accedan a servicios sanitarios básicos. Esto quiere decir que, por ejemplo, para obtener la acreditación de una discapacidad, hasta que no se obtenga un permiso de residencia legal, no se va a poder contar con esa acreditación. Y esto puede suponer una gran traba a la hora, por ejemplo, de adaptar el puesto de trabajo donde se esté trabajando, contar con una baja de maternidad más extensa, o bueno, pues una jubilación anticipada, etcétera. Entonces, además de todas estas trabas legales, existen otra serie de obstáculos, como sería, por ejemplo, la cuestión del consentimiento informado del paciente, que como sabemos es un derecho básico, y el proporcionar el consentimiento informado para las personas, para las mujeres con discapacidad inmigrantes se ve dificultado por diversas cuestiones. Por una parte estarían las barreras idiomáticas y culturales, que pueden impedir que exista pues, una comunicación fluida, y por otra parte, em, en ciertas ocasiones pues, se ha denunciado la actitud paternalista que pueden llegar a tener los profesionales médicos, sin ánimo de generalizar, pero sí que existe cierta tendencia a menospreciar la capacidad de entendimiento de una persona con discapacidad, que además es mujer, que además es inmigrante, y se asume que no tiene como una capacidad de raciocinio suficiente como para formar una voluntad propia y emitirla, ¿no? Y esto conecta con la idea siguiente, que es la cuestión de la accesibilidad, que ya se ha venido mencionando. Y bueno, la accesibilidad legal es la que ya he mencionado en cuanto a la situación irregular. Y bueno, la accesibilidad lingüística es la que haría referencia a que el proceso comunicativo paciente o profesional médico sea entendible. Y bueno, para garantizarla sería necesario pues, que toda la información que se proporciona a nivel médico y sanitario pues, esté en lenguaje braille, en lenguaje de signos, y también pues, en formatos electrónicos accesibles y en lectura fácil. Y desde una perspectiva intercultural también sería importante pues, facilitarlo en otras lenguas que no sean las oficiales o cooficiales en el Estado español, aunque son las más habladas también, como el inglés, el francés o el rumano o el árabe, por ejemplo.
Y luego también, pues por otro lado, existen un gran número de barreras físicas, como por ejemplo que la ausencia de grúas o camillas adaptadas, también que los mostradores estén demasiado elevados, bueno, y la falta de señalización adecuada a las en cuanto a las necesidades de las personas con discapacidad. Y el último de los obstáculos que quiero destacar es la cuestión de la desinformación en general que existe en el personal sanitario, pero yo estoy hablando del tema de la salud, pero es una cuestión social. Em, en particular, en cuanto a lo que afecta a las mujeres, la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, porque al ser mujeres que que tienen discapacidad, pues se considera que muchas veces no tienen capacidad o posibilidad de tener sexo y son incapaces de llevar a cabo una maternidad adecuada o fundar una familia, ¿no? Y esto, como se sobreentiende que no necesitan esta información porque son completamente no aptas para realizar este tipo de actos, pues se ven expuestas a un mayor riesgo de sufrir pues, abusos sexuales, embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Entonces, bueno, dicho esto, ¿qué es lo que quiero concluir? Es que por una parte, bueno, investigando sobre esta cuestión, creo que hay una ausencia general de datos en lo referente a la discriminación interseccional y en particular a las mujeres inmigrantes con discapacidad. Si bien es cierto que esto puede verse en cierta manera que realmente el término discriminación interseccional se incluyó en julio de 2022 en la ley. Por lo tanto, bueno, está por realizar este camino de visibilización y desagregación de datos que es muy importante para abordar discriminaciones. Por otra parte, también la inclusión de la perspectiva de género, perspectiva anticapacitista e intercultural, ¿no? En todas las cuestiones de la atención sociosanitaria, como parte también de las políticas de integración. Y bueno, esto puede tomar diversas formas, como la inclusión de una figura de mediador intercultural o interlingüístico y también pues, cursos de capacitación y formación al personal sanitario en cuestiones de discapacidad, inmigración, etcétera, ¿no? En tercer lugar, en cuestiones de consentimiento informado, por realizar todos los ajustes necesarios para que la comunicación sea entendible y se pueda proporcionar o facilitar la voluntad de la persona que está siendo atendida. Y en relación a las trabas legales también sería pues, conveniente pues, facilitar los trámites en cuanto al empadronamiento y reformar esta cuestión, que sí que es verdad que están en trámites parlamentarios en la reciente ley Darias, porque sí que se va a reformar la cuestión de los ascendientes reagrupados porque se ha denunciado desde diversas organizaciones y plataformas. Pero bueno, en todo caso, lo que sí que quiero destacar es que todas estas medidas concretas son muy importantes y son necesarias para hacer más fácil la vida cotidiana de las personas, pero todas estas discriminaciones tienen una raíz pues, estructural y social. Entonces, bueno, es cierto que son relevantes en el ámbito concreto de la salud, pero creo que al final el quid de la cuestión radica un poco en realizar un trabajo colectivo de reconfigurar como nuestros parámetros de validez y de normalidad de los cuerpos para, bueno, y entender también que la diversidad es una cuestión inherente a todo el mundo, ¿no? Que todos y todas somos diversos. Y eso, como pues poner el foco en una cuestión como más global, a pesar de que todo esto pues también es completamente necesario. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta ante el público? Yo simplemente, para la presentación evidentemente es académica, me surge la curiosidad de si habías identificado alguna entidad, asociación o colectivo que a tu entender esté trabajando bien estos temas como posible modelo. A ver, los informes que he estado mirando más es, por ejemplo, la cuestión de la IOS y Sanidad Universal, que sí que hacemos bastante hincapié en cuestiones de interseccionalidad, y Fundación Cermi Mujeres también tiene algún informe en la cuestión de sanitaria y tal, pero sí que es verdad que tampoco existe informes como detallados, sí que hay algún informe también de instancias internacionales, pero aún Está llegando. está como en trámites aún, efectivamente. Genial. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Pues la siguiente comunicación es una comunicación que tiene 3 autores, aunque nos acompaña en persona presencialmente solo uno, Manuel López Torrijo, pero me dicen que desde Italia también nos están siguiendo las otras 2 autoras, Silvana Baroni y Letizia Scalia. Y la comunicación se titula El derecho a la comunicación y a la educación en las personas con deficiencia auditiva, un estudio comparado en España e Italia. ¿Podemos visualizarlo? Siguiente. A ver.
Muy bien. Gracias. En primer lugar, en nombre de la profesora Silvana, la doctora Leticia, que nos siguen desde Génova y Catania respectivamente, y además con mucha emoción, quiero agradecer a la Fundación el magnífico congreso que están planteando. Yo mismo estoy descubriendo un montón de problemáticas, de soluciones, de propuestas realmente urgentes, a cual de ellas más necesaria. Enhorabuena. Gracias por dejarnos participar y dar nuestra pequeña voz a un tema que nos afecta personal y profesionalmente, como es el de la deficiencia auditiva. Y sí quisiera pedir disculpas al auditorio, porque además de mis múltiples discapacidades, en este caso tengo una minusvalía auténtica para poder comprimir un tema tan complejo como este en los 10 o 15 minutos que nos quedan antes de que nos echen de aquí. Bien, por otra parte, es que el tema que planteamos tiene una dificultad especial. La sordera, en principio, es una discapacidad invisible. No se nota por la calle y es difícil intuir las complejidades que supone. Y eso ha generado un montón de malas visiones respecto a la sordera. Por ejemplo, identificar sordo con sordomudo, que es un término que incluso los medios de comunicación todavía reproducen ahora, lo que genera una imagen falsa de que aquella persona que no oye no va a poder hablar. Quienes superan esto todavía tienen la duda de si todas las sorderas son iguales. Se tiende a pensar que sí, pero el error más grave desde el punto de vista de los que estamos afectados por esta situación es identificar sordo con lengua de signos. Como si toda persona que es sorda solamente pudiera comunicarse en lengua de signos y como si la lengua de signos, peor todavía, solucionara todos los problemas de las personas sordas. Nada más lejos de la realidad. Eso nos llevó a plantear el tema de, que hemos sugerido el análisis de cómo la legislación atiende la situación educativa de las personas con sordera. Y elegimos este tema desde la educación porque estamos convencidos de que la normativa es uno de los ejes fundamentales de la eficiencia de una educación inclusiva, tanto como los recursos, etcétera, etcétera. Y por eso nos interesaba hacer un análisis, sobre todo porque hay unos puntos que nos duelen especialmente. Y para analizar la legislación lo hacemos desde dos parámetros fiables. Uno son los datos objetivos de cómo se encuentran las personas con sordera en este momento. En las transparencias siguientes, que no me da tiempo a comentar, y aprovecho a decirles que la comunicación con todos los matices que ahora no sé ni tengo tiempo de explicar, por suerte los publicará la Fundación y ahí con más detenimiento pueden leer con lupa y con todos los repasos necesarios los matices que aquí presentaremos. Bien, en estas transparencias hemos intentado condensar los datos estadísticos de cuál es el nivel de comunicación de las personas sordas, su nivel de escolarización, las ayudas técnicas que reciben, los apoyos terapéuticos que suelen utilizar, sus resultados académicos, su nivel de fracaso, etc. Yo, por simplificar, aunque les invito a hacer esa lectura más minuciosa, me quedaría con esta línea en negro que hemos subrayado. En contra de ese tópico de que las personas con sordera solo se comunican en lengua de signos, es todo lo contrario. El 98% de las personas con sordera tienen una comunicación oral. Y el otro 2 o 2% restante no la tienen o bien por otras discapacidades asociadas o por contextos socioeconómicos desfavorecedores que no les han permitido acceder. Pero en este momento, la mayoría, la casi absoluta totalidad de las personas con sordera en nuestro contexto cultural, estamos en la España del siglo XXI, no tendría nada que ver esto si hablamos de Guinea, Perú, etcétera, es ese. Bien, ahí tienen esos datos. Bien, otra referencia fundamental también para hacer este análisis de la legislación son las evidencias que nos da la ciencia, sobre todo la ciencia de la psicología y la pedagogía. El acceso al lenguaje oral es imprescindible, he dicho lenguaje oral, para el pleno desarrollo psicosocial y afectivo, así como para la realización personal y nuestra participación social. Solo la lengua oral permite el acceso a la lectura comprensiva y al aprendizaje autónomo. Es muy grave lo que acabo de decir. Aquel que optara solamente por la lengua de signos sería un analfabeto funcional.
¿Por qué? Porque la lengua de signos, en cuenta de este tópico de que pensamos que es una lengua más, no tiene nada que ver con todas las lenguas orales. Tiene una sintáctica distinta, no tiene conjunciones, no tiene tiempos verbales, pero sobre todo no tiene fonología, que es la que permite la correspondencia sonido-grafía. Esto es muy importante. Eso conlleva además que quien utiliza la lengua de signos tiene que pasar por el puente del intérprete de lengua de signos, lo que rompe su autonomía y su intimidad completamente. Es una evidencia también científica que en este momento las aportaciones de la tecnología, implantes cocleares, audífonos digitales, posibilitan una audición de calidad. Abajo tiene algunas de las referencias de esas investigaciones que avalan estos puntos de vista que son fundamentales para el análisis de la legislación. Pasando ya a la legislación italiana, este capítulo lo han trabajado fundamentalmente Silvana y Leticia desde Italia. Italia es el referente mundial de inclusión educativa. Ni los tópicos de los países nórdicos, ni las Alemania, ni Estados Unidos. La mejor política inclusiva, con 20 o 30 años de diferencia a todos los países que los rodeamos, lo han hecho en Italia. Ya en el 1977, lo que bajo el nombre de integración, y justamente pocos años después del famoso informe Warnock, estaban haciendo una auténtica inclusión con mayor calidad que las que tenemos nosotros 30 o 40 años después. La ley de 104, la ley marco, esa es una maravilla de cómo centra el protagonismo en la vista de las personas, pero sobre todo cómo articula todos los servicios, los equipos profesionales, los grupos de trabajo, los recursos económicos, la financiación de las leyes. Otro paso importante también que en este momento debemos aplaudir a la doctora Silvana Baroni, es que ella se empeñó exactamente en el año 96 en suprimir el término sordo-mudo de la legislación italiana, dejándolo en sordo. Fue un logro que le atribuimos, fíjense, hace ya un montón de años a ella. Y por supuesto la ley del 2009 que confirma toda esta serie de asuntos. La paradoja es que después de todos estos logros, después de todo este avance, el año 21 nos encontramos con un decreto de apoyo que promueve el movimiento de ultraderecha de Salvini, etcétera y tal, que, o paradoja, dice que la lengua italiana de signos, la LIS, son las siglas, es la lengua oficial de todas las personas con sordera y que eso puede garantizar la accesibilidad. Claro, eso va en contra de todo lo que hemos estado luchando durante estos años. ¿Qué supone? Pues supone que se reprime el derecho de los niños a hablar, adquirir un habla, esa competencia lingüística y todo lo que les he dicho anteriormente. La introducción de la asignatura de lengua de signos supone además un recorte en el currículum y en los recursos que se dan a sanidad, a economía, a servicios sociales, etc. Además, refuerza ese falso imaginario de que los sordos se pueden comunicar completamente, integrarse socialmente con la lengua de signos. Desde luego no contempla ni los datos estadísticos ni las demandas de la investigación, y lo único que busca es proteger una serie de intereses profesionales, de intérpretes, etc. En el caso de la legislación española no tenemos, lamentablemente, unos avances tan importantes como ellos. De hecho, solamente tenemos una ley del 2007 por la que se reconoce la lengua de signos española y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral. Debo confesarles, en aras de la brevedad, que esta es una ley de intereses políticos, porque en ese momento había dos presiones. La del movimiento de familias, FIAPAS, que reclamábamos para nuestros hijos la comunicación oral, siguiendo todas estas iniciativas de la ciencia, y por otra parte la Confederación Nacional de Sordos, que propugnaba la lengua de signos. La solución, no sé si salomónica o política, fue una ley casi esperpéntica en la que dedican un artículo al uno, otro al otro. Y lo mismo repasando educación, formación, etcétera, un artículo para ti, otro para ti. De esa forma todo el mundo se queda contento. Bueno, los que llevamos años militando en esto lo único que nos genera la sospecha de que no van a hacer nada ni en una dirección ni en la otra, como así sucede. No obstante, hemos querido añadir una valoración no solamente sobre esta ley, sino todo sobre las leyes inclusivas que afectan a las personas con discapacidad y en particular a las con deficiencia auditiva.
y detectamos de forma muy telegráfica, pero no por ello menos grave, falta concretarse los servicios que necesitamos de diagnóstico, rehabilitación, terapia, etcétera. No se han promulgado leyes específicas para las distintas discapacidades o necesidades educativas especiales, no se han asegurado los equipos profesionales. En este sentido, les invito a mirar todo el capítulo de Italia, donde verán la cantidad de profesionales que de forma multidisciplinar colaboran en los diagnósticos, los equipos regionales, locales, etcétera. Son un modelo del que aquí no tenemos ni idea. Una crítica muy importante es que la formulación de las leyes es confusa y no exigible. Yo creo que ese término exigible lo estoy utilizando en una casa que seguramente comete un pecado grave. Lo que quiero decir con esto es que los verbos que garantizan nuestros servicios son absolutamente ambiguos. Se promoverá, se estimulará, se facilitará. Yo como padre no puedo exigir el incumplimiento del artículo tal porque el verbo está intencionadamente puesto para que no se cumpla. Eso quiero decir. No hay presupuestos. Todas las leyes italianas terminan con una partida presupuestaria diciendo a formación de personas se dedicarán tantos millones de liras. Ninguna de las leyes españolas asegura un presupuesto, lo que induce obviamente a su incumplimiento. Por supuesto, el derecho de las familias, su necesidad de apoyo, de información para capacitarlos para las tareas tan imprescindibles que tenemos que hacer, no está reconocido en absoluto y desde luego el calendario de las medidas es un calendario puramente electoralista. ¿Cuántas horas faltan de rehabilitación para nuestros hijos? ¿Quién devuelve a nuestros hijos los años de falta de terapia, de falta de apoyos? En suma, si Italia era un modelo de desarrollo normativa, España es un paradigma de retraso, insuficiencia, ambigüedad, carácter incompleto, incluso incumplimiento, y me faltan palabras. Bien, hemos querido dar un tono un poco más propositivo y hemos señalado en 10 puntos lo que sería un decálogo de mínimas condiciones que debería cumplir una legislación para asegurar los servicios necesarios a las personas con discapacidad. Lo dejo para su lectura, en todo caso, por la brevedad. La verdad es que contrasta muchísimo la tradición de España, que hemos sido pioneros a nivel histórico en la educación de los sordos. La primera persona educada en la historia de la humanidad en el oralismo se produjo en España, justamente en un monasterio al norte de Burgos. Fray Pedro Ponce de León rehabilitó a los hijos del condestable de Castilla. Ese es a la izquierda, ven, el legajo que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, donde este monje explica su método. Otro hito fundamental: la primera obra escrita en la historia de la humanidad sobre educación de sordos, 1620, también se debe a un español, Juan Pablo Bonet. He traído aquí una fotocopia por si tiene el gusto de ver del original que estaba también en la Biblioteca Nacional. Bien, llegado a este punto, hay una pregunta. Si la legislación está tan mal, ¿cómo los datos son tan buenos? Y aquí es la parte más positiva de nuestra exposición. La explicación de esta cuestión son los profesionales. Contamos con los profesionales de excepción, que por encima de esas condiciones tan negativas, falta de formación, condiciones laborales, etcétera, están consiguiendo con nuestros hijos unos resultados excepcionales. De manera que esta ponencia pretende ser no solo una denuncia de los incumplimientos, sino un elogio, un reconocimiento y un agradecimiento a esos profesionales magníficos. Y tengo el ejemplo bien cerca. Los ponentes que me están escuchando de Italia son dos modelos paradigmáticos. Silvana Baroni es una persona, en Italia le llaman una donna fuori del coro, una persona absolutamente excepcional. Todos los años de su vida dedicados, desde que se detectó la sordera de su hijo, a luchar por defender los intereses de las familias. Ella ha sido presidenta de la Asociación de Familias un tiempo infinito, muy implicada. Ese es un pequeño de las últimas colaboraciones suyas, ¿no? Y estoy seguro que hasta el último aliento de su vida contaremos con su apoyo impagable. El de la otra ponente es una profesora de Sicilia, Leticia, que conocí en un programa de doctorado, y descubrí el dolor con el que ella veía cómo en Sicilia, después de haber llegado a una logopedia de calidad,
Ahora la lengua de signos estaba retrayendo todos esos derechos de los niños. Eso le llevó a hacer una tesis doctoral que tuve la suerte de codirigirle, que presentamos en la Universidad de Valencia, denunciando la situación en Sicilia y haciendo una propuesta de intervención. Estas dos personas me sirven como referencia para a través de ellas agradecerles a tantos logopedas anteriores. Me vienen a la memoria Santiago Torres, Carlo, las logopedas de mis hijos, de mis nietos y tantos otros nombres que vendrán detrás de ellas y que no conocemos todavía. Esta tarde, si me lo permiten, a través de estas personas, quiero hacer ese homenaje a los logopedas de antes y de después, porque efectivamente, permíteme que lo diga en italiano, Silvana, Letizia, il vostro impegno, la vostra lotta è la speranza principale per le famiglie e per i nostri figli. Grazie mille. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Perfecto, Manuel, muchísimas gracias. Enhorabuena. Y la última comunicación de hoy, David Díaz Ávila. Su comunicación se titula Aspecto socioeconómico en el acceso de servicios que podrían mejorar notablemente la calidad de vida de las personas con discapacidad. Hola, Hecho adelante, sí. vale, pues muy buenas tardes. Parece que se ve que voy a ser yo el que cierre este día de jornada. Lo primero de todo decir que es un placer poder estar aquí con tantas personas que trabajan para que se hagan valer los derechos de las personas, de los derechos humanos en general y en particular los derechos de las personas con discapacidad. Me vais a consentir el atrevimiento, perdón, pero creo que esto ya nos convierte en compañeros de alguna manera. Bueno, yo me llamo David Díez, soy estudiante de doctorado en la Universidad Rovira i Virgili, soy educador social, soy profesor de secundaria y desde hace 6 años trabajo en Fundación AMAS, que es una organización de la Comunidad de Madrid que trabaja a favor de la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, por su participación en la sociedad y por su reconocimiento como ciudadanos de pleno derecho. Y bueno, voy a hablar de lo que será mi tesis doctoral, que tiene un nombre muy largo. Entonces, para la presentación lo he acotado un poco y he decidido llamarla la presentación La inclusión de las personas con discapacidad según el estrato socioeconómico familiar. Desgraciadamente no tengo datos propios, no tengo avances porque comencé con el doctorado en el mes de septiembre a tiempo parcial, pero sí que me parece bastante interesante señalar los motivos que me han llevado a realizar mi tesis, los objetivos y algunas consideraciones que encuentro fundamentales para contextualizar un problema que a mi modo de verlo es un tanto alarmante. Vale, estaremos todos de acuerdo en que las personas con discapacidad forman uno de los segmentos poblacionales con mayor índice de vulnerabilidad, no solo social, sino también económica e institucional. Eh, es una población que a día de hoy todavía sigue pesando en sus espaldas ese concepto que Goffman desarrolló en el año 63, si no me equivoco, el concepto de estigma. Fruto de la interacción entre lo que se considera normal y anormal, y por el cual las personas que están en plena posesión de sus facultades cognitivas, motoras, visuales, etcétera, no aceptan a quienes consideran diferentes. Por suerte, y aunque no va todo lo rápido como nos gustaría a los que trabajamos con personas con discapacidad, los nuevos paradigmas, los nuevos modelos de intervención que van surgiendo, dejan de poner todo el peso sobre la persona con discapacidad y se centra en transformar la realidad social y material de las personas con discapacidad.
y su participación en el entorno. De ahí esta frase que me gusta mucho del profesor José Antonio Torres, que dice que no existen personas discapacitadas, sino entornos discapacitantes. Vale. Vamos a ver algunos datos que reflejan la realidad de las personas con discapacidad y que ha sido la motivación para mi investigación. Podemos ver que en 2 de cada 10 hogares de la Comunidad de Madrid vive alguna persona con discapacidad, con lo cual es una cifra por la que debemos tener en cuenta a las personas con discapacidad. En cuanto a la inclusión social, presentan una ventaja del 29%. En cuanto a su integración, la desventaja es del 66%. En términos de pobreza, el riesgo de pobreza alcanza el 33%, mientras que el de las personas sin discapacidad es del 24%. Es 9 puntos por encima. La tasa de desempleo y actividad se triplica en personas con discapacidad. Y un dato que considero fundamental y relevante: el apoyo a las necesidades cotidianas supone un gasto medio de 27.000 euros por familia. Vale, hemos visto algunos datos y vamos a ver un poco también lo que se fundamenta mi tesis doctoral, mi estudio. Todos sabemos que hay servicios que mejoran la vida de la calidad, mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad. En la Comunidad de Madrid, como supongo que en el resto del Estado, estos servicios los ofrecen empresas privadas o fundaciones porque la administración no los ofrece, y tienen un coste demasiado elevado para las familias. Aquí podemos ver algunos que están muy relacionados con su calidad de vida y con su inclusión, aunque obviamente hay muchos más. Y vamos a ver estos ejemplos. El servicio de autonomía personal tiene un coste entre 20 y 30 euros la hora. El servicio de entrenamientos en vivienda entre 300 y 400 euros la semana. El servicio de ocio entre 75 y 150 euros al mes, dependiendo también del número de personas que compongan ese grupo de ocio, y a eso hay que sumarle lo que cueste las actividades que hace en el fin de semana. El servicio de respiro familiar tiene un coste entre 400 y 500 euros el fin de semana. Como podemos ver, son precios demasiado elevados para las familias, y aunque muchas familias quisieran poder que sus hijos vayan a ese tipo de servicios, vemos que muchas familias les es imposible hacer frente a estos costes. Vale, aquí ya me meto en lo que es mi tesis, los objetivos que buscamos, metodología y demás. Los objetivos principales es conocer si el estatus socioeconómico familiar influye en el acceso a determinados servicios, identificar en qué escala social se le da más o menos importancia y descubrir si el acceso a estos servicios mejora la calidad de vida y la inclusión de la persona con discapacidad. La hipótesis es clara, yo creo que la hipótesis es obvia. Las familias con un nivel de ingresos elevado pueden facilitar el acceso a su familiar con discapacidad a servicios que mejoran su calidad de vida y su inclusión. En cuanto a la metodología, vamos a utilizar diferentes técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas. La fase actual en la que nos encontramos es la- la recogida de datos, el análisis de datos, la revisión de fuentes documentales para conocer en qué realidad nos encontramos. Luego realizaremos entrevistas con profesionales, con organizaciones, con familias de diferentes estratos socioeconómicos, etcétera. Sí que hay que destacar que en un principio la investigación está centrada únicamente en la Comunidad de Madrid. Esperamos contar con el apoyo de Plena Inclusión y de alrededor de unas 20 organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, pero no se descarta poder realizar la investigación a nivel estatal.
Vale, por último, como conclusiones, creo que es necesario poner el foco en las desigualdades sociales, que como hemos visto hay servicios muy importantes para las personas con discapacidad que, que las familias no pueden hacer frente por el gran coste que conlleva. Y la inclusión no es una palabra vacía, no es un término carente de contenido, sino que debería ser un objetivo a alcanzar y para eso se necesita la implicación de las instituciones, quienes deben ser quienes apuesten, quienes fomenten y quienes promocionen unos derechos tan básicos y necesarios. Van surgiendo enfoques, van surgiendo metodologías, van surgiendo modelos de intervención que tratan de poner a la persona en el centro de su proceso de desarrollo, de ofrecerle los apoyos necesarios para conseguir una vida lo más normalizada e independiente posible. Por ello, creo que es importante que reivindiquemos el principio de dignidad humana, que reivindiquemos también una correcta financiación de los servicios, una correcta dotación de los servicios, porque la inclusión debe estar al alcance de todas las personas, no solamente de quien pueda pagarla. Muchas gracias. Muchas gracias, enhorabuena. ¿Alguna pregunta? Bueno, lo de empezar una tesis siempre tiene un tono un poco épico. Así es que mucho ánimo ya por ello. Gracias. Muy bien, pues con eso lo dejamos hoy. Quedamos emplazados para mañana por la mañana aquí mismo. A las 9 de la mañana habrá mesa de comunicaciones y a las 10 la primera ponencia. Muchísimas gracias a todos.